pongo a grabar. Ahí está, ponemos a grabar y ahora sí le damos la bienvenida después de esa música que nos levanta ahí bien punchy a la mañana, aparte de los matecitos. Gracias por sumarse, como siempre acá estamos los sábados con los talleres de nutrición. Hoy nos acompañan, como siempre, Lu y Rodri, y tenemos una invitada especial, el taller de Celia aquí puntualmente. La idea era compartir, como siempre hacemos una parte teórica, una parte práctica. Invitada especial que nos faltó en el taller anterior, que queríamos traer con diabetes, pero con celiaquía no fallamos bien acompañarnos, Sony de Córdoba, que ya la vamos a presentar y nos va a contar su experiencia. Resumen rápido de presentación de cada uno, porque siempre viene gente nueva y está bueno. Quienes ya no conocen nos bancan en esta, porque es importante siempre para quienes se suman y nos están conociendo, contarles quiénes somos. Mi nombre es Romy, soy Nutri, soy emprendedora de Essen, y actualmente vivo en Pinamar, soy bahiense y viví 14 años en Córdoba. Así que ese es mi recorrido y no sé si me quedo acá o si seguimos paseando, porque me encanta cambiar de lugar y conocer diferentes lugares. Me dedico actualmente principalmente a la venta de lo que es Essen, y la profesión a través de estos talleres que me encantan. Amo la educación alimentaria, y es donde le encontré el jugo, el disfrute de la profesión. Así que la cocina y la educación alimentaria. No me lleven a un hospital, a un consultorio, porque no es lo que me gusta, no lo disfruto, y me gusta día a día disfrutar lo que hago. Así que acá estoy compartiendo con ustedes, y este recorrido me hizo conocer a dos colegas que son lo más de lo más, Rodri y Lu, que se presentan a continuación. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Luján Amadío, yo estoy viviendo en Pérez actualmente, pero soy oriunda de Clason, un pueblo de Santa Fe, y a mí, al contrario de Romy, sí me gusta la parte de estar en contacto con la clínica, de igual manera con una mirada más hacia la prevención, así que me dedico a la nutrición, con una alimentación basada en plantas principalmente, pero aceptamos a todos a que se sumen. La idea justamente es intervenir desde la nutrición para la prevención de las enfermedades, para mejorar la salud, para promocionarla, y bueno, trabajo en forma virtual y consultorios presenciales, así que bueno, cualquier cosa, los invito a que nos sigan en las redes sociales, y también me dedico a la docencia, que es una partecita de mí que había quedado ahí medio oculta y que la redescubrí en estos últimos años. Así que bueno, sean bienvenidos y bienvenidas a nuestros talleres. Bueno, muy buenos días. Bienvenidas nuevamente a este nuevo encuentro, día sábado. Bueno, mi nombre es Rodrigo, también soy Nutri, soy de Formosa, actualmente estoy viviendo acá en Formosa con vistas de irme a vivir a la Patagonia. Eh, bueno, al igual que Lu, también hago consultorio en su modalidad online hacia todo el país. También lo mismo, con un abordaje basado en plantas para la prevención y tratamiento también de enfermedades como obesidad, diabetes, entre otras. Y también atendiendo a veganos, vegetarianos o quienes quieren iniciar este camino. Así que bueno, una vez más, bienvenidas. Bonnie, te presentás ahí, la invitada especial. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sony, como dijo Ro. Yo soy estudiante avanzada de nutrición. En este momento estoy en el proceso de tesis. Bueno, ahí fue que nos conocimos con Romy, éramos compañeras de cátedra. Bueno, mi invitación acá es porque además de ser estudiante y tal, tengo celiaquía. Entonces, bueno, voy a contar un poquito cómo es, digamos, desde el protagonismo de la celiaquía, ¿no? Porque es lo que vivo día a día. Así que ese es mi rol hoy acá. Gracias, Sony. Yo le contaba, me acuerdo mucho cuando Sony trabajábamos juntas en la facultad y también en una librería, ahí nos conocimos, y ella siempre estaba con su tema de la comida, y yo, que todavía estaba estudiando, no entendía muy bien, siempre me acordaba de ella en el momento de la comida, de las complicaciones al momento de comer, y más cuando nos juntábamos. Entonces, cuando estábamos pensando en este taller, digo, qué bueno que pueda acompañarnos alguien que vivió el proceso de cuando se enteró que era celíaca, de esos miedos, de cómo organiza su comida día a día, traer a alguien que lo vive, más allá de que nosotros podemos compartir desde lo teórico, nada mejor que compartir desde lo práctico, y seguro muchas personas que están acá también lo transitan, están transitando una celiaquía, hubo un proceso de que recién le detectaron o le dijeron
che, cuidado que podés tener. Entonces está bueno quien quiera y se anima a compartir también un poco su experiencia, siempre es inspirador, o capaz que acompaña a otra persona que está transitando ese momento o está en un momento de transición, pero complejo quizás, o tratando de adaptarse. Así que esa era la idea de que Sony hoy nos acompañe. Aparte me dijo que hace unas galletas que están buenísimas, unos tipo panqueques, así que también trae una recetuli para compartir, para alivianar hoy la tarea acá en la cocina de casa. Vamos a arrancar, como siempre decimos, con la parte teórica. Quienes quieran hacer preguntas, siempre está habilitado el chat, o después podemos habilitar también, obviamente, los micrófonos cuando terminen los chicos para poder responder las preguntas que quieran. Y recordar que queda grabada la clase, que si tienen algún familiar amigo que por ahí está transitando por la celiaquía o quiere información porque tienen algún hijo que ahora se está detectando, no es que hay más celiaquía, sino que han mejorado los procesos de detección también, entonces más tempranamente nos enteramos que, por ejemplo, un niño de 4 o 5 años tenía celiaquía, entonces está bueno acompañar de buena información. Si ustedes quieren compartir este documento luego, lo pueden hacer, igual que seguramente hagamos nuestros recetarios, como en cada taller, se los pueden compartir. Voy a dejar ahora para habilitar pantalla para que puedan compartir Lu y Rodri, nos desanclo acá. ¿Quién arranca, Ro o Lu? Así lo dejo anclado. Ro, bueno. Ahí vamos. En el anclaje. Y ahora te dejo compartir pantalla. Ahí está, Ro. Bueno, bueno, a ver, vamos a desanclar, ahí está. Bien, vamos a ver un poco hoy sobre lo que es la enfermedad celíaca. A ver, un segundito, ahí está. Bien, como sabrán la mayoría, el 5 de mayo se conmemoró lo que es el Día de la Enfermedad Celíaca, un poco para concientizar, brindar información acerca de lo que es esta condición barra enfermedad que padecen cierto grupo de personas y sobre los cuidados que hay que tener con esto. Bien, pero empecemos definiendo qué es la enfermedad celíaca. Básicamente es la intolerancia permanente al gluten. ¿Y qué es el gluten? Es una proteína que se encuentra en el trigo, la avena, la cebada y el centeno. De ahí deriva la sigla SINTAC. Esto afecta al intestino de las personas que tienen una predisposición genética. Vemos acá a la derecha de la pantalla, nosotros en nuestro intestino tenemos una serie de vellosidades, ¿sí? Que son así, como el borde de un cepillo. Básicamente lo que permite esto es que cuando uno come un determinado nutriente, un alimento, perdón, una manzana, por ejemplo, los nutrientes que tiene la manzana, obviamente eso después digamos, para hablar en criollo, se desintegra y el nutriente viene, pasa por acá y se absorbe, ¿sí? Esto es el intestino de una persona, digamos, normal. Ahora, una persona que padece celiaquía no tiene estas vellosidades de esta manera, sino que las tiene atrofiadas, las tiene aplanadas, ¿sí? Entonces, ese cepillo, por así decirlo, no va a estar presente y por ende, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la manzana, si la come, los nutrientes no se van a absorber, sino que van a hacer esto, van a pasar de largo y no se van a absorber. De ahí después vienen los síntomas que vamos a estar describiendo, creo que está en la siguiente diapo. Y hay que tener en cuenta que la enfermedad puede aparecer en cualquier momento de la vida, ¿sí? Puede aparecer tanto en la niñez como en la adultez, ¿sí? Bien, algunos datos del Ministerio de Salud de la Nación. En Argentina se estima que el 1% de la población padece enfermedad celíaca. Aproximadamente son 440.000 personas. Este dato quizás esté
ya desactualizado, o en simples palabras, una de cada 100 personas lo padece, como para poner en contexto. Bien, ¿cuáles son los síntomas? Puede aparecer desnutrición, obviamente por esto que no se absorben los nutrientes, obviamente uno va a perder peso. Puede aparecer diarrea crónica, ¿sí? Que es una diarrea que se presenta por más de 4 semanas con deposiciones frecuentes, aproximadamente son 3, 4 o más por día. Caso contrario, puede aparecer también constipación, puede aparecer anemia también, puede aparecer también caída del cabello, cefalea, y en niños estatura baja, ¿sí? Son niños que por ahí quizás no tienen un crecimiento adecuado para lo que es la edad. Entre otros síntomas, pero quizás los más frecuentes son estos. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Sí? Primero, para dejar en claro, riesgo es la probabilidad de, ¿sí? Aparte también, la genética no es destino, ¿sí? Para que quede claro eso. Pero generalmente un factor de riesgo también es la genética, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si yo tuve un mamá o una papá que padeció enfermedad celíaca, puedo padecer la enfermedad a futuro. Otro factor de riesgo es la diabetes tipo 1, ¿sí? La diabetes tipo 1, por ahí para refrescar, son aquellas personas que requieren del aporte de la insulina, ¿sí? Y otro factor de riesgo es la tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? Bien, ¿cómo se diagnostica la enfermedad celíaca? Bueno, primero el profesional tiene que tener un alto índice de sospecha para hacer el diagnóstico, ¿sí? Teniendo en cuenta los síntomas que vimos anteriormente. Posteriormente se hace un test de anticuerpo, ¿sí? Consiste en una extracción de sangre, se analiza. Si ese test de anticuerpo viene positivo para unos ciertos, bueno, anticuerpos, se procede a lo que es la biopsia intestinal, en el cual se observa una pequeña parte del intestino y si esta biopsia viene positiva, ahí se confirma el diagnóstico. Caso contrario, si el test de anticuerpos viene positivo, pero si la biopsia viene negativo, el diagnóstico no se confirma, sino que el estudio se tiene que volver a realizar en un lapso de tiempo determinado. Bien, confirmamos el diagnóstico, procedemos al tratamiento y el único tratamiento que existe hasta el día de la fecha, hoy sábado, a las 10, 11 menos 10 de la mañana, es la dieta libre de gluten, ¿sí? No hay otro tratamiento disponible, sino que es una dieta libre de gluten estricta. Pero hay que tener mucho, pero muchísimo cuidado con el tema de la contaminación cruzada. Seguramente Sonia ahí nos vas a estar contando algunos tips también como para evitar esto. Pero básicamente la contaminación cruzada es cuando un alimento que no contiene gluten se puede contaminar por estar en contacto con otros alimentos que contengan gluten. Un ejemplo claro de esto, por ejemplo, es guardar en una bolsita un pan con harina de trigo con un pan que esté libre de gluten. Eso sería una contaminación directa. O bien por utilizar los mismos utensilios para cocinar o manipular unos y otros sin higienizarlos correctamente. Como vemos ahí en pantalla, si uno utiliza un cuchillo para cortar un pan que tiene gluten y después con ese cuchillo va y corta un pan que esté libre de gluten, ahí se estaría produciendo una contaminación cruzada indirecta. Caso contrario también, por ejemplo, si manipulamos con las manos alimentos con gluten y después vamos y manipulamos otros que no tienen gluten, ahí se estaría también produciendo otro tipo de contaminación. Por otro lado, también cuando uno va a comprar hay que tener también mucho cuidado, eh, por ejemplo, en las dietéticas, esto de las compras a granel, tener en cuenta de que quizás por ahí los elementos que se utilizan pueden haber estado en contacto con otros alimentos que hayan tenido gluten.
Bien, ¿se puede evitar la contaminación cruzada? Claro que sí. Algunos puntos a tener en cuenta. El tema de la elaboración, destinar un espacio para elaborar alimentos libres de gluten, o si no contamos con un espacio físico adecuado, podemos primero elaborar los alimentos que tienen gluten, después una o después una higiene correspondiente, preparamos los alimentos sin gluten. El almacenamiento, esto de destinar un espacio para guardar alimentos sin gluten, por ejemplo, un espacio de la alacena para colocar allí eh, los alimentos sin gluten, y hay que rotularlos, ¿sí? El tema de los utensilios también, de que sea uso exclusivo para preparar alimentos sin gluten. Por ejemplo, una manera de diferenciarlos sería comprar utensilios que tengan un color diferente o rotularlos, ¿sí? Y el tema también de lo que es la cocción, ¿sí? Vamos con un ejemplo claro. Si queremos fritar milanesas, no usar el mismo aceite, sino que hacerlo con otro aceite aparte, ¿sí? Bien, esta es una herramienta que nosotros utilizamos mucho a la hora de hacer consultorio, que es el tema del semáforo de los celíacos, ¿sí? En rojo, obviamente, van a estar los alimentos prohibidos que hay que evitar, que son elaborados a partir de trigo, avena, cebada y centeno, ¿sí? En amarillo, alimentos que pueden contener gluten, ¿sí? Un claro ejemplo de esto son los aderezos y los embutidos. Generalmente la industria, para abaratar costos, utiliza harina común en la elaboración de los embutidos. Al igual también que algunos aderezos, entre otros alimentos. Y en verde van a estar los alimentos permitidos, ¿sí? Aquellos alimentos que no contienen gluten de forma natural, o alimentos procesados registrados como aptos. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿y cómo identifico un alimento libre de gluten? Básicamente por estas siglas que vemos acá arriba a la derecha. Estos son los logos oficiales que están aprobados por la autoridad sanitaria competente y que son obligatorios. Opcionalmente pueden ir acompañados por estos que están acá abajo, pero el dato es que si el alimento está rotulado solamente con estos, no nos asegura que el producto esté libre de gluten. Así que por ende, sí o sí deben ir acompañados de estos, de arriba. Bien, pero ¿qué pasa? La mayoría de los productos que tienen el sello son ultraprocesados, ¿sí? Hay otros que sí, que nos van a servir, por ejemplo, una harina de garbanzos, los condimentos, o tener en cuenta, como dije anteriormente, que hay productos que son libres de gluten, pero no dejan de ser ultraprocesados, ¿sí? Ahora con la ley de etiquetado frontal podemos identificarlos con los octógonos negros. Esto sería básicamente una alimentación mala sin gluten. Caso contrario, una buena alimentación con gluten va a tener que incluir frutas, verduras, todas las legumbres, ¿sí? Los vegetales, aceites, frutas secas, semillas, lácteos y algunos tipos de carne, ¿sí? Bien, surge también otro inconveniente, que es el común denominador de lo que dice la gente, que es caro comer sin gluten. Y como dice acá, esto lo saqué de un post de una colega de Vir, que básicamente resume que no es caro si comemos comida real, como mencioné anteriormente. Legumbres, semillas, frutos secos, aceites, frutas y verduras, siempre aprovechando la estacionalidad de las mismas. Los cereales aptos, como el maíz, el arroz, el mijo, la quinoa, el amaranto, y las harinas derivadas de estas, por ejemplo, la harina de garbanzos. Huevos y algunos tipos de carne. Y bueno, para ir cerrando, los celíacos sí tienen una ley que los respalda, que es la ley 26.588, que bueno, hace poco fue modificada. Básicamente, ahora
restaurantes, hospitales o algunas otras instituciones deben ofrecer menúes aptos para celíacos. También se actualizó el monto para que las obras sociales y prepagas provean de una suma de dinero para que las personas que padecen celiaquía puedan comprar las premezclas, ¿sí? Por otro lado también, ahora los medicamentos tienen que llevar la leyenda de que es un producto sin gluten o caso contrario debe aclarar que contienen el gluten. Bueno, eso es todo por ahora, así que le agradezco le agradezco la atención y bueno, un pequeño fragmento de una canción que hace falta que te diga que me muero por tener algo con trigo. Gracias, Rodri. Muy claro, súper claro, detalle por detalle, lo que has contado, impecable. Hermoso como siempre. Está re bueno esto que traes de la ley, porque a veces pasa mucho que no conocemos nuestros propios derechos, y ahí también, ¿no? Trabajar en decir, bueno, soy celíaca, y la obra social no me está cubriendo, ahora hay una ley, sabemos que siempre tarda en reglamentarse y las modificaciones, pero hay que exigir, hay que aprender a exigir nuestros derechos, y está bueno que has traído para ponerlo acá sobre la mesa, por así decirlo. Vamos ahora con Lu, entonces. Excelente. ¿A dónde andas, Lu? A ver si te puedo Estoy, ayudar. Si estoy. tienen dudas, pueden ir poniendo, obvio, en el chat. A ver, Lu, si te puedo enganchar para anclarte, porque si no, Sí, creo que tiene que ser antes de que comparta. Ah, no, ya sé. Comprendiendo. Ahí está. Vamos. Sí. Ahí sí, Lu, ya está. Me falta poner modo presentación, digamos. Estamos. ¿Cómo arranca? Bueno, ténganle paciencia a mi voz. A presentar. Excelente. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Excelente. Buenísimo. Bueno, en esta parte voy a hablar más que nada, siguiendo la línea que venía haciendo Rodri, sobre qué cosas aplicar desde lo culinario, porque muchas veces nos cuesta armar, ¿sí? Entendemos en algún punto lo que es esta alteración que se da a nivel del intestino delgado, pero ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Sí? Ahí es donde se nos empiezan a quemar los papeles, ¿sí? Entonces, la idea es entender esto. El gluten, en realidad, forma parte de lo que son ciertas proteínas que están presentes en trigo, avena, cebada y centeno, y que la característica que hacen es que cuando a esas proteínas se les agrega agua y hacen una fuerza mecánica, la fuerza mecánica vendría a ser el batido, el amasado, logra que las masas sean bien elásticas, esto de que las podamos estirar y que lleguen bien a los bordes de la bandeja, o esto que, por ejemplo, que sean extensibles, que si yo la puedo hacer bien finita para hacer la masa de los tallarines y que me ocupe bien la mesa como hacían las abuelas antes, que sea bien extensible, y que también permita cierta viscosidad, cierta pegajosidad. ¿Estamos? ¿Qué pasa? Con las masas a partir de harinas libres de gluten, o sea que no tienen estas proteínas formadoras del gluten, esto se viene abajo, ¿sí? Cuesta mucho amasados, cuesta mucho estirar, son masas muy quebradizas, se rompen con facilidad, entonces se necesitan una serie de estrategias como para lograr alguna textura bastante parecida, porque es el principal reto, ¿sí? No es tanto el sabor, sino cuando comemos que se nos desmorona todo, se nos desgrana, o querer cortarlas y se parte, o que no leuda, se queda hundido en el centro. Entonces, todas estas cositas son algunas estrategias que se necesitan entender desde la parte culinaria. Existe una mezcla tradicional de harinas donde se utilizan 300 gramos de harina de arroz, 300 de fécula de mandioca y 400 de almidón de maíz. Cuando sumamos esto nos da 1 kilito de mezcla.
Esto en líneas generales es la premezcla más tradicional que se utiliza. Vamos a ver que en realidad pueden utilizarse otros tipos de harinas, ¿sí? Y acá les hago una aclaración desde el punto de vista físico-químico y bromatológico, que hablamos de harina de arroz, ¿sí? Fíjense que uno es harina, otro es fécula y otro es almidón. Básicamente, en realidad son tres cosas prácticamente iguales. ¿En qué cambia? La harina de arroz es que cuando se la muele, ¿sí? Que se hace esa molienda bien finita para obtener esta harina, se hace con el grano, ¿sí? Entero, básicamente, pues generalmente se lo hace con el grano pulido, ¿sí? Sin el salvado, ese que la película que recubre el granito, pero es todo el grano de arroz, ¿sí? Cuando hablamos de la fécula de mandioca, hablamos de fécula cuando hablamos del almidón que se obtiene de los alimentos, pero que crecen abajo de la tierra, ¿sí? En este caso la mandioca, la papa, la batata, o el camote, como lo llamen, van a ser féculas, ¿sí? En cambio, hablamos de almidones cuando se extraen de la parte aérea de las plantas, principalmente estamos hablando de los cereales, y en este caso el almidón de maíz tiene la particularidad de que nosotros del maíz podemos obtener la harina de maíz, que vendría a ser como la polenta o la harina que se usa para las arepas, ¿sí? Donde se muele el grano entero. Mientras que en el almidón de maíz es el granito del choclo, ¿vieron que tiene una puntita blanca? Bueno, el almidón de maíz es solamente esa puntita de la que se extrae, ¿sí? Entonces, en esa molienda, ¿sí? Solamente obtenemos ese almidón que es una característica muy, muy suave al tacto, ¿está? ¿Qué pasa? Cuando hacemos estas mezclas que nosotros podemos llegar a obtener, podemos obtener de un montón de otros alimentos para llegar a tener estas harinas. Podemos tener algunos otros cereales, estos que les decía, el arroz, el maíz, el sorgo. El mijo y el tef por ahí no se usan mucho acá en Argentina, son muy caros, muy costosos de obtener. Tenemos los pseudocereales, que acá son los cereales y los pseudocereales básicamente son como medio parientes, ¿sí? En realidad los cereales tienen mucha riqueza, tienen hidratos de carbono y proteínas, que son dos nutrientes esenciales. Los cereales tienen más riqueza de hidratos que de proteínas, mientras que los pseudocereales, al revés, tienen más riqueza de proteínas que de hidratos de carbono. ¿Está? Entonces, dependiendo del objetivo que necesitemos cada persona, de lo que querramos consumir, ¿sí? de la función específica que busquemos, vamos a utilizar el que más nos guste. En cuanto al paladar, también esto es importante porque, por ejemplo, lo que es el trigo sarraceno es muy rico en proteínas, pero es un poquitito fuerte al sabor, ¿sí? Hay que acostumbrarse a esos nuevos sabores, porque por ahí tornan un poquito distintos los sabores. Y una aclaración, el trigo sarraceno, en realidad se llama así trigo sarraceno porque la forma es muy similar al trigo común. Pero en este caso no contiene gluten, así que ese no nos asusta. ¿Estamos? Bueno, podemos tener tubérculos, esto que les decía, que son los que se obtienen las féculas, que crecen abajo de la tierra, podemos obtener de legumbres, podemos obtener de frutos secos, o sea, la harina es la molienda de distintos granos, ¿sí? de semillas. Entonces, de lo que fuera, podemos obtener algunas moliendas para estas harinas. Siempre lo conveniente es hacer una mezcla, porque justamente como el gluten, si tiene estas características que ya son propias de las harinas que ya tienen estas proteínas, y de las otras harinas no tenemos estas particularidades de dar esta porosidad, la elasticidad, la viscosidad, entonces necesitamos mezclar algunas harinas como para lograr cosas parecidas. ¿Qué tips podemos encontrar desde la cocina? Se pueden hacer con las féculas, ¿sí? Principalmente con la de mandioca. Se le agrega un poquito de agua, ¿sí? Se la somete a calentamiento y se hace un pastiche que queda como un chicle, se lo llama, ¿sí? El chicle o chuño de mandioca. Eso se agrega, por ejemplo, a las masas, más que nada cuando las tenemos que estirar, ¿sí? Si tenemos que hacer una masa de una pizza, de un pan, ¿sí? Que necesitamos un amasado, ahí jugamos un poquito con el agregado de este chuño que nos va a permitir
esa elasticidad. ¿Estamos? Podemos utilizar, en cambio, almidones más para aquellas masas quebradas, como por ejemplo una masa sablé del fondo de una pastrona o de un lemon pie, ¿sí? Los alfajorcitos de maicena, que son los clásicos. Pero entender que por ahí, si agregamos mucho almidón de maíz a algunas preparaciones, se nos van a quebrar un poco, ¿sí? Piensen en esto cuando comen el alfajorcito de maicena, que lo comemos y se desmorona todo. Bueno, cuesta un poquito lo que son los amasados. Entonces los almidones, a diferencia de las féculas, son mejores para agregar, para espesar alguna salsa, para una crema pastelera, ¿sí? Para agregar de alguna sopa y hacerla más cremosa. Después acá tenemos la lecitina, que la lecitina es un agente que provoca emulsiones. Una emulsión sería una mezcla de dos líquidos que en realidad no se pueden integrar entre sí. Pensemos en esto, el agua y el aceite son el ejemplo más clásico que podemos encontrar. ¿Qué hace los emulsionantes, los agentes emulsionantes? Es hacer que estas dos cosas que no se mezclan logren mezclarse un poco y que nosotros más o menos visualmente lo veamos estable, ¿sí? Obviamente que si lo miramos en un microscopio eso no va a pasar, pero nadie tiene microscopio en la cocina, así que eso nos queda más que tranquilas. La lecitina la podemos obtener de la yema del huevo o de la soja, ¿sí? Encontrar lecitina por ahí en el mercado para hacer comidas en casa, por ahí cuesta un poquito. A veces, como estrategia para algunos panificados, se suele utilizar una cucharada sopera de mayonesa que sean, obviamente, con el logo apto para celiaquía, sí que sean sin TAC, y de esa manera entonces otorgamos una textura distinta que nos permite que quede retenida los globitos esos de aire, las burbujas que se forman, y que entonces nos dé esta cierta esponjosidad. Y si no, también se puede utilizar la goma sántica, que lo que nos va a permitir es esto también, que brinde alguna especie de elasticidad, que retenga esas cavernas, más que nada cuando usamos la levadura, para que esas masas queden más esponjosas. La goma sántica es un polvito, que es un polisacárido natural, que se agrega apenas un poquitito, se utiliza 1 gramito cada kilo de premezcla de harina, así que es apenas muy poquito lo que se utiliza, y nos permite esto, que si nosotros agregamos un agente leudante, no se rompa tanto. ¿Qué tenemos que entender con respecto a los amasados estos de Sintac? Que siempre van a requerir menos amasado o menos batido que las otras mezclas con TAC, ¿sí? Esto de, por ejemplo, hacer una torta de los 80 golpes, ¿sí? No sé si alguno, la torta húngara o la de 80 golpes, justamente se le da muchos amasados, muchos golpes para que se active el gluten. En las harinas sin gluten, sin TAC, no va a pasar eso, así que no insistamos en querer amasar demasiado, porque al contrario, más amasamos, más batimos, por ahí hacemos un efecto contrario, porque le damos o calor, temperatura a través de las manos, o con la misma fricción que se genera en el batido. Entonces, al sumar la temperatura, se cae, ¿está? Así que ese es un consejito, que no insistan mucho con los batidos, con los amasados, porque no va a pasar, ¿sí? Y que muchas veces, al principio, cuando intentamos hacer algo, se rompe, no leuda, esto que les decía antes, se hunde en el medio. Ya fue, no lo subiremos a Instagram, pero se come igual. Está como mucho, si se rompió el pionono, lo ponemos de base para un postrecito, ¿sí? Lo comemos en casa de todas maneras, ya fue, ¿sí? No resolvemos nada, no se tira. Eso es más que nada, más que importante para tener en cuenta, y se sigue practicando, ¿sí? Justamente en la práctica se va a lograr eso que queremos. Y bueno, esto, como les decía Rodri, entender que también hay una ley que avala, por hoy, a las prepagas y a los, avala no, obliga a las prepagas y a las obras sociales a que les den una cierta cobertura de dinero para que puedan comprar harinas y premezclas. Pero que entiendan también que hay un mundo más allá de las harinas, ¿sí? Se puede comer otro tipo de comidas, no caigamos en eso solamente, porque realmente podemos obtener un montón de alimentos. Obviamente que siempre que vayamos a los alimentos naturales, vamos a conseguir
no solamente nutrientes, sino que quedarnos tranquilos y tranquilas en cuanto al que sean libres de gluten, pero también tener en cuenta que la manipulación es importante, ¿sí? Que si vamos a comprar lo que fuere, que siempre tenga el sellito, el logo de artículos que sean libres de gluten. Y para quienes no tienen celiaquía o no tenemos celiaquía, por favor, cultivar la empatía. La empatía es ponerse en los zapatos del otro, no tenerle lástima, ¿está? Esto es importante porque tenemos que empezar a romper ciertas cositas donde, ay, está de moda. No, es una alteración que existió siempre. Muchas personas antes tenían cáncer de colon o sufrían de distensiones gravísimas abdominales, ¿sí? Pero no estaba diagnosticada, ¿sí? Entonces, entender eso no está de moda, sino que ahora el abordaje médico es distinto. ¿Estamos? No confundir los términos, que algo sea orgánico, vegano, no significa que sea apto para celíacos, ¿sí? Eso, por favor, no confundamos esos términos. Un poquito sí puede hacer mal, ¿está? Entender de que no vamos a mojar el pancito en la salsa, no vamos vamos a hacer una comida al disco, le arrimamos cervecita, la cerveza tiene gluten, aparte se parte desde la cebada, ¿sí? Entender estas cuestiones donde es importante tratar de empatizar, ¿sí? El grado de celiaquía, no existe un grado de celiaquía, ninguna persona es más o menos celíaca que otra, no, ¿sí? Eso es, por favor, entender. Sí, hay algunas cuestiones donde hay diferencias entre una alergia al trigo, ¿sí? Que es alergia a la proteína de trigo, y solamente es al trigo, y capaz que no a la avena, o al centeno, o a la cebada. Y también entender esto de que existe una sensibilidad al gluten no celíaca, ¿sí? Que es que a algunas personas les puede llegar a caer un poco mal, pero que no tienen que tener unos cuidados tan estrictos como en la celiaquía. ¿Estamos? Entonces, entender esas cuestiones. Esta frase horrible, yo no podría vivir sin harinas. No se lo digan a una persona con celiaquía, por favor, ¿sí? Las personas sí viven sin harinas, ¿sí? Se puede vivir tranquilamente, y es más, se pueden adaptar otras presentaciones, entonces me parece prudente en el que no, yo no podría. No, por favor, eso destiérrenlo del vocabulario porque es algo horrible. El fuego mata todo. A ver, no se trata de una bacteria, se trata de una proteína, ¿sí? Entonces no se va a morir esa proteína. Sí entender que hay esto de que a lo mejor si se utilizan parrillas compartidas, donde, bueno, una buena limpieza, una buena fricción, y someterla mucho tiempo a fuego, por ahí puede colaborar para que se vaya deteriorando esas partículas que puedan llegar a quedar de gluten, pero no es que, si lo cociné bien, si no tiene juguito, no va a tener gluten. No es eso. No confundamos los términos. Y esto, si yo me mandé la macana de que, bueno, mojé el pancito, o le puse cerveza díganle, dirá, perdóname, la pifié, pero no, ya pues no diga nada, no pasa nada, porque sí, estamos. Entonces, tener en cuenta esas cuestiones es muy importante desde quienes no tenemos a la celiaquía para quienes sí. Y ahora los dejo con Romy, que va a aplicar todos estos truquitos en la cocina, o con Sony, que nos va a contar, no sé cómo vamos a seguir. Gracias Lu también. Todo lo que compartiste, la verdad que es súper importante. Me encantó esto de empatizar tal cual, porque muchas veces pasa de un poquito no te va a hacer nada, o no. Horrible. Hay que salirse ahí desde ese lugar y tal cual, empatizar, como vos dijiste. Así que bueno, gracias por toda esa info. Yo, mientras que vos hablabas y contabas de la goma sántica, compré para mostrarle, que bueno, este es el polvito que contaba Lu, que con las preparaciones usan seco, pero vi de Soy Celíaca no Extraterrestre, que está bueno por ahí, si síganlo. no la conocen, la pueden seguir. No nos paga por eso, pero no, realmente tiene un Instagram muy copado con muchos tips, técnicas, que está bueno eso, seguir a personas que te dan estas herramientas. Y ella hace una muestra, ¿no? De cómo la goma sántica, pasa que es bastante pegajosa y difícil de sacar, pero cuando nosotros la usamos en preparaciones, no sé si se llega a ver ahí, ven, este es el efecto que hacen, a ver, añadir anclaje, ahí está.
el efecto que hace en las preparaciones, de darle elasticidad a las preparaciones. ¿Ven? Ahí está. Ya sea la goma sántica como el resto de las que mencionó Lu, y contarles, porque también por ahí nos suelen preguntar, esto me lo han preguntado porque cuando arranqué con todo lo de ese, yo hacía muchas preparaciones para celiaquía y keto, y usaba un montón de estos